en el prehospital, que podemos considerar que es un ambiente limitado en recursos, pues nos ha permitido mejorar nuestra calidad de atención. Aparte de trabajar como director de médico de Jet Rescue, trabajo en el Instituto Mexicano del Seguro Social como crítica, y formas recomendaciones que yo doy es una adaptación de los protocolos que ya existen. Tratamos de que todas nuestras recomendaciones estén basadas en evidencia. De todas formas, sí es recomendado en caso de que alguien esté en prehospital, que ver si los manuales de procedimientos se puede realizar sin que tenga alguna complicación ahí legal. El ultrasonido en prehospital inició aproximadamente en el año 2000 o al inicio del año 2000. Esto va en relación con el desarrollo de aparatos portátiles cada vez más pequeños que pudieron ser utilizados en área prehospitalaria. El más reconocido es el que ven en la pantalla arriba a la derecha, es un Sonosite. Es la primera generación de los Sonosite portátiles. Tiene una placa en la parte posterior que es donde se ensambla el transductor y tiene una imagen muy pequeña. Si bien la imagen no es a lo mejor la más nítida para los estándares actuales, permitía dar una imagen con bastante confianza para hacer valoraciones sencillas. Este ultrasonido ya cuenta con modo M, tiene modo color, inclusive y hasta Doppler. Sin embargo, bueno, conforme van avanzando las generaciones y fue mejorando la tecnología, pues estos modos fueron cada vez más sensibles. Lo que sí es importante es que desde su generación desde la primera generación se pensó que el ultrasonido portátil debe ser fácil de transportar y debe de encender de manera rápida. Y esa ha sido la constante hasta la actualidad. Este es el primer artículo publicado por la Universidad, la UC Davis, en donde el personal prehospitalario de helicóptero empezaron a hacer ultrasonido fast con valoraciones de menos de 3 minutos y reportaron ahí la sensibilidad, especificidad en comparación con la valoración hospitalaria. Conforme se han ido mejorando las técnicas, pues ha mejorado la sensibilidad y la especificidad. Sin embargo, algo que desde el principio se ha demostrado es un alto valor predictivo positivo y un alto valor predictivo negativo. Y a la actualidad, los dispositivos que tenemos recientemente, pues al tener mejor imagen, la sensibilidad ha ido mejorando bastante. Algo muy interesante en el ultrasonido del prehospital es que somos muy tiempo dependientes en el área prehospitalaria, sobre todo en aquellos pacientes que tienen datos de enfermedad importante y que se encuentran en estado crítico. Alemania ya en el 2002 empieza a reportar que el ultrasonido en prehospital tiene un gran impacto, ya que en aquellos pacientes de trauma, en donde se les realizó ultrasonido con un protocolo FAST, el 37% de los pacientes requirieron o se realizó alguna modificación del tratamiento durante el traslado y el 21% de los pacientes fueron pacientes que mejoraron que se tuvieron que cambiar el hospital receptor. De tal manera que ya desde el 2002 vemos que el ultrasonido prehospitalario no es una herramienta nueva y que sí tiene impacto en las decisiones en las que tomamos. Si nos vamos ya a la actualidad, pues los protocolos conocidos en el área prehospitalaria ya se han ido adaptando al área prehospitalaria. Permítanme un momento para apagar mi celular. Listo. El área prehospitalaria empezó a adaptar ya a partir del 2005-2006 el ultrasonido para que se pueda valorar a los pacientes con el fin de mejorar el diagnóstico y el tratamiento en el traslado al hospital y un punto muy tuviera mayor beneficio el paciente. Y esto tiene que ver por dos cosas. Estamos migrando del área prehospitalaria
de trasladar el paciente al hospital más cercano, a trasladar al paciente al hospital que mayor beneficio le va a ofrecer al paciente. Y el ultrasonido tiene ahí una participación importante, ya que no es lo mismo un paciente de trauma con un FAST positivo y datos de choque, a lo mejor un paciente que tiene un FAST negativo y su clínica no es necesariamente la de un paciente en estado crítico, a lo mejor puede ser dolor nada más. Este tipo de herramientas nos permitirán decidir mejor sobre la velocidad a la que se va a trasladar el paciente y nos ayudará a decidir en qué hospital se beneficia más este paciente. Y bueno, en 2010 ya tenemos algunos protocolos particulares para prehospital, como Focus Prehospitalario. Noruega reporta uno que se llama FACE, y aquí hay una diferencia importante. Hay sistemas donde el sistema prehospitalario tiene personal médico en las ambulancias, y hay sistemas donde el personal prehospitalario no necesariamente es personal médico y es personal paramédico, formado por personal entrenado en emergencias prehospitalarias, sobre todo el modelo de Estados Unidos y Canadá, y algunos modelos europeos tiene personal médico. En América Latina está mezclado, hay sistemas prehospitalarios que tiene personal médico y sistemas, la gran mayoría tengo entendido, el sistema prehospitalario tiene personal paramédico. Sin embargo, también está demostrado que el personal paramédico bien entrenado puede realizar un ultrasonido, y el ultrasonido en prehospital, bien seleccionado el paciente y bien realizado el ultrasonido, pues impacta de manera positiva en el pronóstico de nuestros pacientes. En el 2020 existen protocolos y programas de entrenamiento en Estados Unidos formales para personal de ambulancias. Sin embargo, no se ha estandarizado cuáles son las herramientas de ultrasonido que se deben de utilizar en el área prehospitalaria. Eso todavía estamos en desarrollo, y muy pronto, yo espero ya pronto, los sistemas prehospitalarios tengan ya un protocolo estandarizado. Nosotros en Jet Rescue trabajamos un protocolo adaptado a nuestras necesidades. Sin embargo, lo ideal sería, así como el Focus es estandarizado pues en todo el mundo, pues el Focus prehospitalario deberá también estandarizarse. Yo espero pronto ya esto suceda, y yo no creo que pasen muchos años. Ahora, con todo lo que ha sucedido de COVID, hemos visto que la tecnología pues cada vez avanza mucho más rápido. Y la pregunta es esta: ¿sirve el ultrasonido en prehospital? Y lo pongo así: sí sirve el ultrasonido en prehospital si sabemos lo que estamos buscando y si nos va a ayudar a tomar decisiones. Sin embargo, no sirve el ultrasonido en prehospital si no sabemos lo que estamos buscando y si no sabemos qué hacer con la información que nos arroje la información del ultrasonido. Inclusive pudiera ser perjudicial si no sé, o voy a perder mucho tiempo en realizar el ultrasonido, y ese tiempo lo pudiéramos ganar con el paciente en la atención del paciente. De tal manera que el ultrasonido en prehospital sí es una herramienta, pero no sustituye los principios de atención prehospitalaria, en donde tenemos que asegurar primero la escena, la seguridad de la escena, que el personal esté seguro, después el manejo de la vía aérea, A, B, C, viene la valoración neurológica, etcétera, y después se podrá agregar la herramienta del ultrasonido. El ultrasonido no sustituye, sí ayuda, pero no sustituye la valoración que se maneja y que se conoce de forma estandarizada en los protocolos de esta de 230, déjenme poner aquí mi apuntador, de 230 pacientes a los cuales se les realizó FAST hospitalario por personal paramédico. Es importante mencionar que es personal paramédico. Solamente 202 tuvieron el protocolo completo, precisamente porque en el protocolo el FAST solamente se realiza solamente se realizó en aquellos pacientes en donde el tiempo dio para realizarlo,
sin interrumpir el resto de las tareas prehospitalarias, y en donde el tiempo y las imágenes fueron de suficiente calidad para decir que las imágenes pueden ser interpretadas. El ambiente prehospitalario es un poco hostil en movimiento y ruido, de tal manera que de 230 pacientes que entraron al FAST, se pudieron completar solamente 202. Ahora, de estos 202, 27 resultaron positivos por el personal prehospitalario, de los cuales solamente un falso positivo, pero 26 verdaderos positivos, porque fueron pacientes que ingresaron a quirófano. A diferencia de aquellos que tuvieron FAST negativos, donde falsos negativos 2. Esto demuestra que si estamos bien entrenados en el uso del ultrasonido, es una herramienta excelente, ya que estos pacientes que tengan un FAST positivo se beneficiarán más de algún hospital que tenga los recursos para transfundir pacientes o para manejos en áreas críticas, a diferencia de algún paciente que a lo mejor tenga que tenga un FAST negativo, y probablemente ese paciente, si la clínica lo acompaña, probablemente no requiera un hospital de tercer nivel. Entonces, ya que conocemos hacia dónde va el ultrasonido en prehospital, ¿cuál es el objetivo? El objetivo principal es mejorar la sobrevida de nuestros pacientes, mejorar el pronóstico. Eso es el objetivo. La ecografía tiene la desventaja de que es operador dependiente. Sin embargo, los protocolos que nosotros conocemos de point of care cada vez van de manera escalonada, de protocolos muy sencillos visuales a protocolos cada vez más complejos. Sin embargo, lo que nosotros buscamos en prehospital es que sea sencillo, que sea rápido y que la información me ayude a tomar decisiones. Queremos que el ultrasonido nos permita hacer un diagnóstico rápido y oportuno de aquellas lesiones que ponen en peligro la vida. Ese es nuestro principal objetivo. Que nos permita tomar decisiones sobre el destino del paciente. Habrá pacientes que se beneficiarán más, a lo mejor, de un hospital más lejano que de un hospital más cercano, porque aquel hospital que está más lejos tiene mejor pronóstico, o inclusive nos podrá determinar si es mejor pedir ayuda de un helicóptero para trasladar al paciente versus el transporte terrestre, porque el hospital donde más se beneficia el paciente está más lejos, entonces con helicóptero lo pudiéramos trasladar. Nos puede ayudar o nos debe de ayudar a tomar decisiones en el tratamiento en traslados, y sobre todo en traslados prolongados o traslados de más de 3 horas. En traslados de más de prolongados o de más de 3 horas, la incidencia de eventos adversos se incrementa de manera importante. Y como herramienta de monitoreo y como herramienta de apoyo para intervenciones en el traslado. Por ejemplo, nos puede ayudar si nosotros descomprimimos un neumotórax, para comprobar precisamente si ese neumotórax se descomprime de manera adecuada o no, pudiéramos utilizar la herramienta del ultrasonido, o por ejemplo si necesitamos un acceso vascular. Sin embargo, es importante mencionar que estamos migrando de la hora dorada a un término que se llama periodo dorado. El periodo dorado ya no es un tiempo definido, sino es un concepto en donde lo que nosotros buscamos en prehospital es que el paciente reciba la mejor atención o la atención más adecuada a su patología en el menor tiempo posible. Y esto cambia el concepto de mover el paciente del hospital más cercano al hospital y mientras más información tengamos, ya están descritos en prehospital. Bueno, estos son los protocolos que ya están descritos en prehospital. El FAST, que es probablemente el protocolo más descrito en el área prehospitalaria, es con el que se iniciaron los primeros protocolos de prehospital por ahí del año 2000, 2005, con buen nivel de sensibilidad y especificidad. Está el FAST extendido, que es un FAST que añade ventanas torácicas. Y de ahí, a partir del 2005, 2006, y conforme fueron agregándose herramientas al área hospitalaria y protocolos al área hospitalaria con el ultrasonido, se fueron adaptando al área prehospitalaria, y de aquí están descritos el Rush, Blue, Fate, Falls. Estos protocolos
se han utilizado para aquellos pacientes que se encuentran en estado de choque o que tengan sobre todo el protocolo Blue Pass para alteraciones respiratorias. Otro protocolo que ya está descrito es el de intubación, porque el ambiente prehospitalario sabemos que es un ambiente adverso, con mucho ruido, con muchos distractores, y a veces es difícil escuchar los ruidos respiratorios y es mucho mejor valorar, y sabemos que la sensibilidad del parénquima pulmonar valorado con el ultrasonido es mucho mejor que inclusive con el estetoscopio o con una radiografía. Como herramienta, durante el RCP, para determinar la causa de la parada cardíaca o apoyo pues para la parada cardíaca, hay algún protocolo por ahí que está para valorar si la calidad de las compresiones es adecuada y bueno, como accesos vasculares. Estos son los que ya están descritos para prehospital y el número de pacientes o un grupo de pacientes muy importante donde más está descrito el ultrasonido prehospitalario, pues es en trauma. Entonces, en el trauma, estos son los protocolos que ya están descritos. Hay uno es el FAST, que es el que nosotros conocemos con las 4 ventanas abdominales. Tenemos el FAST extendido, que nos incluye las ventanas torácicas, y hay otras adaptaciones al FAST, que son todos estos que están aquí, que son el PrEP, el InFly FAST y el PFAST. Que es básicamente todos son estas ventanas que estamos viendo aquí, con la diferencia de que el InFlight FAST y el PFAST son valoraciones que se hacen al momento de atender al paciente y durante el traslado se hace una nueva valoración. Esa es básicamente la diferencia. Ojo que el ultrasonido prehospitalario no se debe de utilizar, por ejemplo, en este caso que están haciendo la valoración del paciente, no se debe de utilizar en ese momento. El ultrasonido entra en la valoración secundaria. La valoración secundaria en el prehospital es cuando uno coloca el monitor de signos vitales. La valoración primaria es cuando uno llega, valora la vía aérea, la respiración, la circulación, sin necesidad de colocar monitoreo avanzado todavía. Y eso es cuando uno hace una valoración primaria, hace intervenciones rápidas, como por ejemplo detener los sitios de sangrado, valorar la vía aérea, ver cómo está la respiración, aplicar oxígeno, etcétera. Y en la valoración secundaria, ya cuando se resolvió esto, es cuando entonces entrará el ultrasonido en juego. Importante esto porque si no, podemos desviar la atención y perder los puntos críticos de la valoración prehospitalaria. Estas son las ventanas que generalmente se hacen en el FAST, con el FAST extendido. Nosotros le pedimos a nuestro personal, cuando los entrenamos, que traten de hacer, que si bien encuentran estas ventanas, traten de hacer una técnica de muñequeo de abanico, que giren el transductor hacia arriba y hacia abajo, tratando de agarrar todas las zonas posibles, para determinar si en efecto las imágenes son positivas o negativas de la vena cava, bueno, la vejiga y la valoración pleural. Este protocolo que nosotros le solicitamos a nuestros pacientes, a nuestro personal, es en el contexto del paciente con trauma. La gran mayoría de los traslados aéreos en área prehospitalaria son generalmente de una institución a otra, generalmente para escalar de nivel al paciente, de un primero a un segundo nivel o de un segundo a un tercer nivel. Si el paciente no es un paciente con diagnóstico o con un problema de trauma, nosotros utilizamos otros protocolos, pero es importante mencionar que cuando nosotros solicitamos a nuestro personal paramédico que utilice el ultrasonido como herramienta, hay algo que nosotros le llamamos control médico en línea. Entonces, el control médico en línea lo que hace es verificar que lo que está viendo el paramédico o el operador del ultrasonido va en relación a lo que nosotros como médicos estamos pensando. Y esto es para hacer el close match y incrementar la seguridad de las imágenes. Entonces nosotros, para este protocolo de nosotros, pedimos que tomen las imágenes y nos manden la fotografía o el video del ultrasonido
para poder valorar si en realidad están positivos o negativos. Lo que sí es importante es que el personal esté entrenado en hacer las ventanas y el uso del transductor de manera adecuada para que todos podamos ver lo mismo. Hay áreas del traslado, sobre todo cuando es aéreo, donde no hay comunicación y ahí sí la determinación la tomará la tripulación que va con los pacientes. Las ventanas que nosotros les pedimos, aparte de las torácicas y las abdominales, nosotros les pedimos que vayan un poquito más allá, que muchos de los pacientes que se manejan en el área prehospitalaria cuando solicitan traslados aerocríticos, sobre todo si es en ala fija, son pacientes que generalmente ya tienen manejo hospitalario. Entonces, no nomás nos basamos en el puro FAST así, tratamos de hacer un protocolo que vamos a mencionar un poquito más adelante, en donde valoramos dispositivos intravasculares, vemos los accesos, etc. Lo que sí es importantísimo es en la valoración secundaria, como habíamos comentado al principio, determinar lesiones que pongan en peligro la vida. Entonces, ¿cuáles son las lesiones que ponen en peligro la vida? Sobre todo en el traslado aerocrítico, el neumotórax y las hemorragias activas. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a buscar de manera activa en casi todos los pacientes que vamos a trasladar. Por lo tanto, para nosotros es muy importante el ultrasonido pulmonar. ¿Qué es lo que nosotros les pedimos a nuestro personal paramédico? Y en eso están bien entrenados, en valorar el sliding pulmonar. Afortunadamente, el sliding pulmonar es algo muy sencillo de valorar. Y cuando un paciente no tiene sliding pulmonar, para nosotros no es que tenga neumotórax, pero la posibilidad de que tenga neumotórax es muy alta. Y les pedimos que de manera activa busquen el punto pulmonar. El punto pulmonar, bueno, cuando hay dudas si hay sliding o no, les pedimos que pongan un modo M y manden la fotografía y bueno, ahí podemos ver claramente el signo de código de barras, que es lo que nos ayuda a sospechar. También nosotros les pedimos que busquen de manera activa el punto pulmonar, porque el punto pulmonar nos confirmaría el neumotórax. Un neumotórax, aunque no esté a tensión, si el paciente desarrolla, aunque es un pequeño neumotórax, por los cambios barométricos que existen, inclusive en la ambulancia terrestre, si la ambulancia va de un sitio que está a nivel del mar y va a subir a un lugar de mayor altura, el volumen se va a expandir. Y eso puede generar que un neumotórax simple se pueda convertir en neumotórax a tensión. Por lo tanto, es algo en lo que nosotros sí les pedimos que hagan de manera sistematizada una valoración de la parte anterior del tórax, en donde busquen sliding pulmonar en cada uno de los espacios intercostales. Algo que hemos encontrado con alta sensibilidad es la presencia de un patrón de líquido de espacio intersticial, sobre todo, bueno, y esto nosotros lo vemos con las líneas B. Cuando un paciente presenta más de 3 líneas B en más de 2 campos pulmonares y el paciente está con requerimientos de oxígeno, para nosotros es un foco de atención de que ese paciente, si se va a trasladar, es probable que requiera altos niveles de oxígeno. Si ya los niveles de oxígeno están, o sea, las concentraciones a las que se está aplicando el oxígeno por dispositivos no invasivos es alta, nosotros tendremos que considerar, si el traslado va a ser prolongado, que la cantidad de oxígeno que nosotros tenemos será suficiente. Y eso nosotros lo hacemos calculando, multiplicando por 1.5 veces más los requerimientos de oxígeno que tiene ese paciente. Es un paciente que muy probablemente se pueda complicar durante el traslado, sobre todo en traslados aerocríticos, pero pues cualquier traslado hospitalario y sobre todo si son prolongados. El patrón C para prehospital no hay tanto problema porque un patrón C nos habla generalmente de áreas de consolidación y zonas de consolidación. Entonces, para el prehospital no les pedimos que estén tan atentos con eso, a diferencia del patrón A y el patrón B. Existe este protocolo que muchos de ustedes seguro conocen, que es el protocolo Blue, en donde nosotros buscamos que aquellos pacientes que tienen insuficiencia respiratoria, buscar la causa probable. Y es básicamente viendo el patrón A, patrón B o patrón C. Para nosotros, en prehospital, neumotórax sería como que el primero que tendríamos que descartar en la valoración secundaria. Se puede escapar en la valoración primaria muy fácil, a menos que sea un neumotórax a tensión. Pero
pero bueno, a veces en un neumotórax simple sí se pueden escapar muy fácil en la valoración primaria. Otro que se nos puede escapar es el embolismo pulmonar. Entonces aquí sí es importante que si encontramos un patrón A, irnos a las venas, a las extremidades inferiores y buscar si las venas se colapsan. En dado caso de que no se colapsen, entonces nosotros pudiéramos sospechar que el paciente está cruzando con un embolismo pulmonar. Entonces, esto si nosotros lo adaptamos a nuestro protocolo prehospitalario, lo van a ver porque la compresión de las popliteas es parte del protocolo que nosotros tenemos en prehospital. Y el patrón B es aquel paciente que tiene más de 3 líneas B, sobre todo si es bilateral, bueno, pues vamos a sospechar edema agudo pulmonar. Si es unilateral o patrón B más C unilateral, pues sospecharíamos en neumonía. Otro dato importante que ponga en peligro la vida puede ser el EPOC y el asma, sobre todo cuando son crisis severas. La clínica generalmente se acerca mucho, no hay necesidad a lo mejor del ultrasonido y a lo mejor sí de trasladarlo rápido, pero en Se le acaba de cortar la conexión, me parece. Vamos a esperar que se vuelva a conectar. Estamos justo acá charlando acerca de los patrones del protocolo Blue. Ahí le voy a mandar un mensaje. Esperen un ratito a ver qué le ha pasado. Quizás se quedó sin batería y se le murió el Víctor. Víctor Hugo es. No, pero es Víctor Hugo Cervantes, no Padilla. Ahí le estoy mandando un WhatsApp. Banquen te quedaste sin... Ahí está. Vamos a ver. Quizás se quedó sin batería porque fue muy súbito el corte. Listo. Ok. Bueno, nosotros patrón A y patrón B son lo que más buscamos. El patrón se nos ayudará a la clínica, pero no es para fines de protocolo prehospitalario algo que sea demasiado determinante. Nosotros en el protocolo de prehospital lo que buscaríamos son las lesiones que ponen en peligro la vida, que sería en neumotórax, y el embolismo pulmonar y el edema agudo pulmonar. Entonces es muy fácil con el ultrasonido y con el protocolo Blue determinar qué tipo de perfil tiene el paciente, si es un A, un B o un C, y agregarle con la compresión de las extremidades inferiores, de las venas de las popliteas, bueno, y a dar el seguimiento pues de las extremidades inferiores. En caso de que encontremos alguna vena trombosada, pues la sospecha de embolismo pulmonar pudiera ser, es muy alta. Entonces, estas son las que nosotros buscamos. Podemos encontrar datos de neumonía, EPOC y asma. En el prehospital, las crisis asmáticas severas la clínica ayuda mucho y quedamos que la valoración primaria generalmente ya se está atendiendo. Algo que nosotros buscamos mucho, sobre todo en los pacientes en los que sospechamos neumotórax, es la presencia del punto pulmonar. La presencia del punto pulmonar para nosotros es muy importante. Ahora, en el caso del protocolo, nosotros entrenamos a nuestro personal paramédico en la presencia en el focus, en las primeras ventanas. La ventaja del focus es que es visual en las básicas y, perdón, en el focus fate. Son visuales. Estos protocolos nos permiten de una manera rápida valorar la condición del paciente y ver si el paciente cuenta con alguna de las alteraciones que están aquí, ¿no? Derrame pericárdico, dilatación de cavidades derechas o dilatación de cavidades izquierdas. Nosotros hacemos con nuestro personal imágenes y control médico a distancia les apoya valorando al paciente. Entonces, eso nosotros lo hacemos para incrementar la sensibilidad.
Si el paciente no está en estado de choque, es un traslado a lo mejor sencillo. Nosotros no les pedimos que hagan toda la evaluación completa, por lo que habíamos comentado al principio. El ultrasonido no se debe de interponer al protocolo prehospitalario y a las actividades de prehospital, y no debe de quitar o retrasar la atención y el traslado del paciente. Sin embargo, si el paciente está en estado de choque, entonces sí les pediremos, cuando lleguen a la parte de la evaluación secundaria, este tipo de imágenes o este tipo de protocolos. Cuando son traslados prolongados, cuando son traslados cortos, a lo mejor no es, por los tiempos no da para hacer una evaluación ultrasonográfica completa, pero cuando son traslados prolongados, sí. Y entonces aquí el ultrasonido es una excelente herramienta en donde podemos guiar nuestro aporte de líquidos, el uso, el inicio de las aminas y determinar el tipo de choque que presenta el paciente, sobre todo en aquellos pacientes que no son de etiología traumática. Y el protocolo que nosotros adaptamos para el prehospital es, yo le llamo un rush prehospitalario. Ese es el protocolo que nosotros adaptamos para aquellos pacientes que están en estado de choque, que tienen un estado, que van a hacer un traslado prolongado y que el tiempo nos permite hacer una valoración secundaria. Ojo, generalmente si el paciente ya está en estado de choque y empezamos a hacer nuestra evaluación primaria, ya tenemos más o menos una idea. Pero esto, si lo agregamos con control médico en línea, o sea, un médico especialista que esté trabajando con el equipo prehospitalario, la decisión de a qué hospital va a ir el paciente y el manejo inicial de este paciente definitivamente impacta en el pronóstico de aquellos pacientes. El protocolo Roche a nosotros nos gusta mucho porque evalúa básicamente tres áreas. Evalúa el área de la función cardíaca como bomba, el contenedor y las mangueras, que básicamente es el corazón, la precarga y la poscarga. Y esto nos permitirá determinar qué tipo de choque tenemos con nuestros pacientes. Si es un paciente con choque hipovolémico, si es un paciente con choque cardiogénico, si es un paciente con choque obstructivo o un paciente con choque distributivo. Y no olvidar que hay pacientes mixtos. Hay pacientes que su patología de base puede ser una patología médica, por ejemplo, un infarto al miocardio o una insuficiencia cardíaca congestiva, un evento vascular cerebral, y secundariamente tener trauma, ¿no? El paciente. Entonces, cuando son traslados que nos permite el tiempo hacer la valoración secundaria, este es el que nosotros adaptamos para nuestra área prehospitalaria y tratamos de hacerlo en conjunto con el equipo de dirección médica. Hay otros tipos de monitoreos, seguramente ya han hablado o hablarán en sesiones acerca del Doppler transcraneal. La utilidad para prehospital es poca, si bien se puede utilizar para determinar datos de cráneo hipertensivo, incremento en las resistencias, vasospasmo, o inclusive hay reportes de Doppler transcraneal en Europa, que es donde utilizan personal médico. Hay reportes de Doppler transcraneal para determinar la presencia o ausencia de alteraciones neurológicas relacionadas a oclusión de la arteria cerebral media. Sin embargo, es complicado hacerlo, y nosotros no lo vemos muy factible. Sin embargo, lo que sí vemos muy factible es la vaina del nervio óptico. Es una valoración rápida, sencilla, que nos permite evaluar y tener alto nivel de correlación entre la vaina del nervio óptico y la presión intracraneal. El 5.5 mayor a 5 milímetros es generalmente el corte en el cual nosotros sospechamos que los pacientes adultos de cráneo hipertensivo, y en el caso de los pediátricos, hay muchos pediatras por acá, me corrigen si me equivoco, pero tiene alta correlación con datos de hipertensión intracraneal, y eso nos permite dos cosas: iniciar manejo y, muy importante, decir el mejor destino de este paciente. Generalmente los pacientes que tienen datos de hipertensión intracraneal se van a beneficiar de áreas críticas que tengan mayor equipo para el manejo de hipertensión intracraneal, incluyendo el servicio de neurocirugía. Y disculpe, mi computadora hoy comploteó contra mí por completo.
Tranqui, tranqui, tranqui. Vamos a ver. Que se quedó. Voy a poner de nuevo la presentación. Ok, vamos a ponerla de nuevo. Vamos a ver. Ok, esta ya abrió. Es que les había preparado una especial a ustedes, pero por Tranqui, algún... tranqui. Tranqui, tranqui, Víctor, que acá estamos todos sin apuro. Bueno, no me abrió no sé qué pasó honestamente, pero voy a compartirles esta presentación que es muy similar, que es con la que nosotros pasamos el protocolo con nuestros pacientes y la vamos adaptando. Bueno, aquí está esta. Ok. Vamos a poner esta de acá. Listo. Ok. Fíjate, no Sí, está compartiendo la pantalla, Víctor. no la comparte, déjame ponerla de nuevo. Ah, ok, tiene razón. Compartir. Listo. Ahora sí. Ok. Bueno, entonces nosotros en Prohospital, el Doppler transcranial no lo consideramos una herramienta que sea muy útil. Hay algunos reportes, pero no lo consideramos útil. La vaina de nervio óptico sí. Hay otras aplicaciones que nosotros utilizamos, sobre todo en el caso de la paciente obstétrica. Nos permite mucho valorar la frecuencia cardíaca fetal, la viabilidad los movimientos del feto. Hay reportes en prehospital para el diagnóstico de fracturas. Nuestros accesos vasculares son ecoguiados, sobre todo aquellos accesos vasculares de acceso central. La analgesia regional, el personal entrenado en analgesia regional, tenemos anestesiólogos, parte de nuestro equipo, ellos están entrenados en analgesia regional ecoguiada. Ellos sí utilizan este ultrasonido como herramienta y es una excelente herramienta para movilizar pacientes, sobre todo los que van, que van a escalar de nivel, ¿no? Que van de un segundo a un tercer nivel y que están con condiciones críticas que se pueden beneficiar de la analgesia. Es una excelente herramienta. Y para la confirmación de sonda nasogástrica. Hoy sí. No sé qué pasó con la computadora. Bueno, se los voy explicando, voy a iniciar mi video, se los voy explicando. Nosotros el protocolo que adaptamos para el prehospital es el protocolo Rush y tenemos dos momentos en los cuales hacemos la valoración de los pacientes. El prehospital nosotros tenemos, sobre todo porque trasladamos mucho paciente en avión por ala fija. Entonces, lo que nosotros hacemos es, lo transportamos, hacemos una valoración al momento de llegar con el paciente y una segunda valoración en vuelo. Y el que utilizamos es, aunque el paciente esté en las mejores condiciones posibles y el paciente esté aparentemente en buenas condiciones de traslado, nosotros como parte de nuestro protocolo de seguridad buscamos que los pacientes reciban la valoración de la vaina del nervio óptico en todos los pacientes neurocríticos. Esto es importante porque nosotros podemos medir la vaina al principio del traslado o antes de movilizar al paciente y durante el traslado. Y si encontramos
si estaba normal e incrementó, eso puede decir que hay una patología intracraneal que está condicionando compromiso neurológico y que el traslado tendrá que ser lo más pronto posible. Sin embargo, hay que tener mucho ojo clínico porque como es operador dependiente, nosotros tratamos de que sean las condiciones más controladas posibles. Entonces lo hacemos al momento de valorar al paciente en la cama y ya una vez que está que ya está, nosotros le decimos nivelados, que la aeronave ya va nivelada, y entonces es cuando nosotros podemos hacer una evaluación secundaria con el ultrasonido. En pulmón, neumotórax, eso lo tenemos que descartar de sí en todos los pacientes, y en el caso de que haya presencia o sospecha de neumotórax, aquí hay dos opciones que nosotros tomamos. Si el punto pulmonar nos da la opción de que el neumotórax es pequeño, podemos ir monitorizando la expansión del neumotórax conforme el aeronave va escalando de altitud. Y eso es un trabajo con los pilotos, en donde nosotros les decimos que vayan escalando la altitud, y en el momento en el que encontremos que el neumotórax tiene más del 30% o sea, que el punto pulmonar empezó a descender y llegó al 30% del área anterior del tórax, del tórax, nosotros podemos pedirle a los pilotos que nivelen la cabina a esa altura y en ese momento intervenir el neumotórax y continuar con el traslado. Entonces, para nosotros sí es muy importante el sliding pulmonar bilateral. La presencia de líneas B nos ayuda mucho, sobre todo cuando lo combinamos con el resto del protocolo, porque nos ayuda a determinar si el paciente se pudiera beneficiar del uso de diurético para disminuir la presencia de líneas B por sobrecarga, o si el edema intersticial o la lesión intersticial que presenta el paciente no se beneficia del uso de diuréticos. Entonces, esa herramienta nosotros la utilizamos mucho. La valoración cardíaca y las ventanas cardíacas las utilizamos para determinar si el paciente cómo está de manera global la contractilidad, ¿no? Y podríamos determinar ahí si el paciente se pudiera beneficiar o no del uso de algún inotrópico. Entonces, nosotros podemos utilizar las ventanas apical y el paraesternal eje largo para determinar básicamente cómo está la contractilidad y descartar derrames pericárdicos, para valorar la comparación entre cavidades derechas y cavidades izquierdas. Y nosotros en el abdomen que no sean pacientes de trauma, para nosotros es importante valorar muchos pacientes que tienen lesión renal aguda, pero estos pacientes con lesión renal aguda van muy relacionados a lesión renal aguda postrenal por tener oclusión de la sonda urinaria. Nosotros siempre, parte de nuestro protocolo es valorar que la sonda urinaria esté permeable para nuestro traslado, porque los gases en el abdomen pues también incrementan, y el hecho de tener líquido libre y tener la vejiga llena de orina, más el incremento del volumen de los gases, podrán condicionar datos de hipertensión abdominal, inclusive hasta un compartimental abdominal, dependiendo de la complianza abdominal y la patología que tenga el paciente. Entonces nosotros sí valoramos, hacemos las ventanas de protocolo RUSH en estos pacientes, y este es el protocolo que nosotros lo hacemos prevuelo y durante el vuelo. A este hay que agregarle la vena del nervio óptico, y también otro que siempre valoramos, aunque el paciente no tenga datos, es la compresión de las extremidades inferiores, buscando el colapso pues, de las venas en la fosa poplitea y de ahí hasta las inguinales, porque la presencia de trombosis venosa es alta, y la movilización de los pacientes, y estos pacientes que se van a trasladar de un hospital a otro, generalmente es mucha movilización, pueden condicionar la presencia de una tromboembolia pulmonar. Entonces, detectarla a tiempo no contraindica el traslado, pero sí nos dice, ojo, hay un trombo ahí, váyanse con cuidado, que esté bien anticoagulado el paciente, y al momento de entregarlo, bueno, pues podemos reportar eso.
Entonces, este protocolo es el que nosotros adaptamos y lo reportamos de manera secuencial en nuestros traslados críticos al momento de la valoración en la cama del paciente y después al terminar durante el vuelo. Cuando están en vuelo no tienen comunicación con control médico directo, tienen una comunicación satelital o tienen una comunicación que manda mensajes de texto y llega a la compañía, no llegan las imágenes, pero ellos ya tienen, la tripulación ya tiene una imagen inicial y entonces ya pueden comparar entre unas y otras. Entonces, ese es el protocolo que nosotros utilizamos y a este le agregamos nada más el obstétrico en donde nosotros valoramos frecuencia cardíaca fetal y la posición del feto. Habíamos comentado que la analgesia regional sí la utilizamos solamente en aquellos que están, en aquel personal que está entrenado en la analgesia regional. Y bueno, les había preparado un caso por ahí, pero bueno, la computadora hoy sí me dijo que no. Pero se los voy a comentar. Es un paciente aproximadamente de 65 años de edad que estaba a nivel del mar y en la playa se aventó hacia el snorkel, cosas por el estilo, se avienta y la marea lo avienta hacia un risco, lo rescatan, llega al hospital, aparentemente tenía neumotórax bilateral, le colocaron 2 sondas pleurales y una vez ya más estable el paciente, nos solicitan que traslademos el paciente de la comunidad en donde estaba a la Ciudad de México. Más o menos la diferencia pues, de altitud de la Ciudad de México y nivel del mar es considerable, es más o menos 8,000 pies. Y cuando nos solicitan el traslado y llega el equipo a valorar, nos reportan que a ese paciente le acababan de retirar las sondas pleurales porque pues eran muy molestas aparentemente pues el hospital dijo que la retiraba porque el paciente ya había remitido el neumotórax y iban a ser muy incómodos para el traslado. Pues cuando llega el personal ya no había sondas pleurales con nuestro paciente y la decisión que se tomó fue, bueno, volvemos a colocar sondas. No, recién Víctor, se nos cortó el audio. A ver. No sé si tú nos escuchas. Ahí estamos escuchando a otras personas. Es ese. No, ahí lo cerré. Era el otro. El anfitrión soy yo y Víctor como coanfitrión para que pueda compartir la pantalla. Ahí lo hemos perdido de vuelta, la conexión. Vamos a darle un ratito a ver si se puede volver a conectar. Los drenajes, el protocolo es esperar 72 horas. Hay que esperar 72 horas, tomar una nueva radiografía de control y valorar si el paciente no desarrolló el neumotórax, pues entonces podrá tener el traslado. Ahora lo que hicimos fue monitorizar ese paciente durante todo el traslado con el ultrasonido buscando precisamente el punto pulmonar. Al principio del vuelo encontramos que había adecuado sliding pulmonar de ápices desde la parte superior del tórax y en toda la cara anterior y afortunadamente durante todo el traslado lo pudimos monitorizar, no hubo complicaciones. Hubo un pequeño neumotórax que no pasó del segundo espacio intercostal al tercero, se quedó ahí el punto pulmonar y se pudo trasladar pues de manera adecuada hacia la Ciudad de México. Entonces, si no hubiera sido por el ultrasonido, definitivamente ese paciente no se hubiera trasladado. Otros casos que tenemos interesantes es para monitorizar la frecuencia cardíaca fetal en aquellas pacientes que tienen complicaciones bueno, que tienen amenazas de parto pretérmino o que tienen datos de sufrimiento fetal agudo. Entonces, esta herramienta nos ha permitido muchísimo durante el traslado monitorizar la frecuencia cardíaca fetal y todos nuestros accesos vasculares son ecoguiados, eso nos ha ayudado muchísimo también.
no reemplaza el protocolo de atención, porque los accesos vasculares, en teoría, si al segundo intento tú no pudiste colocar un acceso vascular y el paciente está en condición crítica, hay que utilizar el acceso intraóseo. Entonces, eso no descarta que nosotros tengamos que utilizar el acceso intraóseo, pero generalmente colocamos el acceso intraóseo, iniciamos el manejo. Si el tiempo nos lo permite, con ultrasonido, entonces colocamos el acceso central y ya ecoguiado. Entonces, es una excelente herramienta para nosotros. No sé si de los participantes tengan dudas al respecto. No sé si las pusieron en el chat porque me sacó la computadora, pero... Vamos a darnos un ratito para ver si alguien quiere preguntar algo. Están los micrófonos cerrados, pero ábrase cada uno el micrófono si quiere preguntar algo. Yo estoy con que se me empañan los lentes. Sí. Desde ya, Víctor, interesantísimo. Y la verdad es que dentro de unos años me imagino que vamos a estar recordando estas épocas de transición como épocas históricas, porque ya el avance que hemos tenido en los últimos 10 años con la ecografía ha sido impresionante. Yo me imagino que acá cuando nos estemos jubilando vamos a estar viviendo hacia estos años como una época de transición hacia un nuevo tipo de atención médica. Sí, sí. ¿Alguien quiera preguntarle algo a Víctor del auditorio? Se me empañan los lentes, disculpen. Ustedes en la Argentina, aquí ponen. Hay pregunta David. En el POCUS, en ala fija o ala móvil, a ver cómo es. ¿Existen artefactos o alteraciones de las imágenes de ultrasonido o no afectan en absoluto? Sea en helicóptero o avión. Me imagino que es a lo que se refiere David. Bueno, no, los equipos no interfieren, primero no interfieren con los dispositivos, o sea, los instrumentos de la aeronave, ese es lo primero, pero las vibraciones son, sobre todo en ala rotativa, que es el helicóptero, las vibraciones sí pueden interferir si no está bien colocado el transductor. Si está bien colocado el transductor, y está haciendo bien contacto y la jalea está bien colocada, no debería haber, o por lo menos yo no he visto reportado ahí artefactos en el hospital. Muchísimas gracias, Víctor. Lorilei, felicidades, Víctor. ¿Cuánto tiempo promedio les ha tomado los cursos de entrenamiento? Fíjate que ese es bien relativo. Nuestras tripulaciones son mixtas. Nosotros tenemos un personal paramédico y generalmente es o un paramédico que tiene entrenamiento en áreas críticas o un enfermero intensivista y va acompañado de ya sea un médico de cuidados críticos, un pediatra, especialista en cuidados críticos, un neonatólogo o un anestesiólogo. Entonces son nuestros 4 tipos de tripulaciones que tenemos. El personal paramédico los entrenamos en 2 días en las imágenes básicas, el Blue y el Fast. Y el protocolo que nosotros tenemos, el Rush, para ellos con las puras valoraciones de las imágenes, los enseñamos a ventanear. Sin embargo, tenemos personal que tiene inclusive el BIMFocus avanzado y tenemos personal que tiene entrenamiento más avanzado. Y ellos, los tripulantes que tienen el entrenamiento más avanzado, generalmente toman diplomados que duran entre 6 meses y 1 año, dependiendo el entrenamiento que ellos tengan. Nosotros el entrenamiento que les damos en la empresa son 2 días, que va más dirigido a que aprendan a hacer bien las ventanas y a una interpretación básica, y les pedimos que la dirección médica o el apoyo médico les haga la interpretación de las imágenes, sobre todo las más complejas. No los ponemos a medir más que, o sea, no les pedimos que hagan Doppler pulsado, no les pedimos que hagan Doppler color, nada más las imágenes en modo M y modo B. Excelente, clarísimo. Va a quedar, Víctor, esto grabado, así que lo tenemos, te cuento, ya te he sumado al grupo, ya está en nuestro grupo, Víctor, así que le pueden hacer las preguntas que quieran por el grupo de WhatsApp. Nosotros tenemos